buscarte con fervor, y así nuevamente te daré todo mi ser, consagrando como antes mi vivir. Hazme volver al primer amor, Señor, hazme volver al primer amor, Señor, hazme volver al primer amor, Señor, para vivirte y ser un vencedor. Debo siempre tomarte como mi alimento hoy, y por comerte transformado así seré. Tu naturaleza santa y divina pues tendré. Todo abandono para así ganar de ti. Cristo Jesús, oh mi Señor, eres tan dulce, amable y todo para mí, un tesoro inestimable que está en mí. Hazme vivir el primer amor, Señor, hazme vivir el primer amor, Señor, hazme vivir el primer amor, Señor. Amén, gloria a Dios, hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder estar delante de Él, delante de su presencia, disfrutando de la palabra, de esta comunión ministerial. Bendecimos en esta noche, hermanos, el nombre del Señor y le damos gracias a Dios porque nuevamente podemos estar delante de su presencia, escuchando su rica palabra. La semana pasada estuvimos disfrutando de la comunión global transmitida desde Brasil, y creo que Dios, hermano, añadió más de su vida a través de su palabra a nosotros. Y el título de esa comunión era que Dios nos llama para su reino y su gloria. Y pudimos ver, hermano, a través de su palabra, el llamado de Dios para nosotros. Dios nos llamó, hermano, y nos colocó en la iglesia, y Él desea que podamos crecer para reinar con Él en gloria. Vimos, hermano, a través de esta comunión, todo lo que está sucediendo mundialmente, ¿verdad? Y veíamos de que el enemigo, hermano, trabaja incesantemente para traer el anticristo. Pero, hermano, nosotros hoy como iglesia trabajamos para traer de vuelta al Señor. Aleluya. Y vimos de que todos los problemas del hombre ha sido porque el hombre se ha desconectado de Dios. Pero, hermano, gracias que a través de Cristo nuevamente el hombre ha sido conectado con Dios. Y en eso, hermano, está trabajando el Señor en nosotros hoy. Que permanezcamos todos los días conectados con Dios. No podemos, hermano, en ningún momento desconectarnos de Dios. En el momento en que entró el pecado al mundo, en el momento en que el hombre desobedeció y se desconectó de Dios, hermano, esto trajo consecuencias muy negativas a la humanidad. Hasta hoy estamos sufriendo, hermano, por causa del pecado. Pero gloria a Dios porque Cristo, aleluya, nos reconcilió nuevamente con Dios. Gloria al Señor, y nos reconectó con el Padre. Hoy, hermano, necesitamos estar y permanecer conectados a Dios a través de su palabra, a través del Espíritu, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos llenos de Dios. Gracias al Señor, hermano,
por esa comunión global. Creo que Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, y bendecimos al nombre del Señor por esa comunión. Y hermanos, en esta noche seguimos disfrutando de una herramienta maravillosa que Dios nos ha dado, que es el alimento diario. Y esta serie que nosotros estamos disfrutando actualmente tiene como título Los ministros del nuevo pacto. Y el tomo, hermanos, que estamos disfrutando se titula Las promesas de Dios. Gloria al Señor. Y ya entramos en la semana número 6, que tiene como título El ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, Dios cuenta con los ministros del nuevo pacto, porque aquellos que llevan a cabo este ministerio de la reconciliación son los ministros del nuevo pacto. Quiere decir, hermanos, que el Señor cuenta con usted y conmigo para llevar a cabo este ministerio de la reconciliación. Dios desea reconciliar a la humanidad con Él. Y hermanos, para que la humanidad, el hombre, pueda ser reconciliado con Dios, Dios está contando con nosotros, con sus siervos, con sus sacerdotes, para traer Dios a los hombres y llevar a los hombres a Dios. Gracias al Señor por su palabra. Hermanos, y quiero que me acompañen a leer en nuestras Biblias. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21, que dice: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, aleluya, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, aleluya, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya, hermanos, gracias al Señor por esta palabra. Que el Señor nos esté ayudando, hermanos, a cumplir con este encargo de ser esos ministros, ¿verdad?, que tienen, hermanos, el ministerio de la reconciliación. Y dice el versículo 19 que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir, hermanos, que Dios cuenta con nosotros para que nosotros anunciemos el Evangelio. Y el Espíritu en esta semana nos decía que no debemos preocuparnos, ¿verdad?, si hay personas que nos escuchan o no. Nuestro encargo hoy es anunciar el Evangelio. Así como Pablo regó, ¿verdad?, como dice la palabra de que Apolo regó, ¿verdad? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y esa debe ser nuestra actitud hoy. No nos debe preocupar, ¿verdad?, si las personas nos escuchan o no, ¿verdad?, si nos aceptan o no. Nosotros debemos ser fieles en anunciar la palabra de Dios, porque para eso Dios nos ha llamado, para cumplir este ministerio de la reconciliación. Aleluya. Gracias al Señor, hermano, porque Dios nos ha llamado. Y quiero que también me acompañen a leer en el libro de Romanos, el capítulo 5, versículo 9 al 11. Dice la palabra del Señor, Romanos 5, de 9 al 11. Aleluya, dice: Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aleluya, por la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados con Dios. Mucho más, aleluya, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Porque mucho más, hermanos, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios nos reconcilió, aleluya. Cristo nos reconcilió con el Padre.
Y a través de esta reconciliación, hermanos, Dios está transmitiendo su vida, dispensando su vida para que seamos salvos completamente. Gloria al Señor por su palabra. Hermanos, y en esta semana veíamos la figura del tabernáculo, y esta figura del tabernáculo tiene que ver mucho con el ministerio de la reconciliación. Y a través de esta figura pudimos ver, hermanos, más claramente el propósito de Dios, ¿verdad? El ministerio de la reconciliación. Y veíamos de que el tabernáculo está compuesto por 3 partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada uno de esos 3 lugares había unos muebles, ¿verdad?, que tienen un alto significado, que muestran algo maravilloso, y lo vamos a ver en esta noche. Y vemos de que primeramente en el atrio exterior, hermanos, estaba el altar de holocausto, y también estaba la fuente, ¿verdad?, o el lavacro, que se le conoce también como el lavacro. Estos 2 muebles, hermanos, estaban revestidos de bronce, y el bronce en la Biblia habla del juicio, ¿verdad? Y vemos de que Cristo, aleluya, hermano, cumplió, ¿verdad?, con todas las exigencias de Dios y fue juzgado por causa de nosotros. El altar de holocausto tipifica la cruz de Cristo. Cuando Cristo, hermano, murió en la cruz, hermano, Él murió siendo juzgado por causa de nosotros. Gloria damos a Dios, hermano, por esta palabra maravillosa. Y vemos de que en el altar del holocausto, los sacerdotes, ¿verdad?, colocaban los animales allí, ¿verdad?, la grosura del animal, y el animal era quemado, era consumido, y este olor grato, ¿verdad?, este olor subía como un olor grato a Dios. Cristo se ofreció, hermano, como el Cordero de Dios, y Él fue, hermano, sacrificado por causa de nuestros pecados. Cristo, hermanos, ofreció un sacrificio agradable a Dios por causa de nosotros. Veíamos, hermanos, de que cuando el hombre pecó, Dios estableció una manera, un rito, ¿verdad?, porque el hombre debía morir por causa del pecado. Pero aquí, hermanos, vemos la misericordia y el amor de Dios. Y Dios estableció de que para que el hombre no muriera, el hombre debía ofrecer un animal. El animal reemplazaba al hombre, ¿verdad? El hombre colocaba la mano sobre la cabeza del animal, identificándose con ese animal, y el animal venía a reemplazar al hombre, y el animal moría por causa del pecado del hombre. Hermano, damos gracias a Dios, ¿verdad?, de que Cristo vino a ser nuestro Cordero, aleluya. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz, porque nosotros merecíamos morir, pero Cristo nos reemplazó, aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, luego que el sacerdote ofrecía sacrificio, él pasaba al lavacro y él se lavaba allí. Pero antes de hablar del lavacro, vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer en nuestras Biblias Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando creímos en el Señor, ¿verdad?, cuando creímos en el sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos, nosotros allí fuimos justificados, fuimos santificados, fuimos lavados, fuimos aceptados por Dios. Damos gracias al Señor, hermano,
por esta obra maravillosa de Cristo en la cruz. Pero vemos aquí, hermanos, que este altar de holocausto también tiene que ver, hermanos, con nuestra consagración. Cuando nosotros creímos en el Señor, nosotros cambiamos de posición y cambiamos de forma. Y ahora, hermanos, cambiamos de posición. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el mundo, sino que estamos en Dios. Estamos en la iglesia. Aleluya. Ahora somos para Dios. Cuando creímos en el Señor, Dios hizo un traslado, aleluya, de nosotros. Nos trasladó del reino de las tinieblas y nos colocó en el reino de su amado Hijo. Hoy nosotros, hermanos, le pertenecemos a Dios. Y esto está hablando de consagración. Quiere decir que yo hoy necesito ofrecer, aleluya, ¿verdad?, mi vida y mi servicio a Dios. Hermano, que el Señor nos ayude a ver esta experiencia. Ya nosotros no le pertenecemos al mundo, ahora le pertenecemos a Dios. Aleluya. Fuimos cambiados de posición. Y entonces, hermanos, ahora nosotros somos como un sacrificio para Dios. Quiere decir que nosotros ahora, hermanos, necesitamos dedicar nuestra vida a Dios. Si estamos estudiando, si estamos trabajando, si estamos en los quehaceres del hogar, hermanos, estamos haciendo todas esas cosas. Pero, hermanos, nuestra posición ahora es para servirle a Dios. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero nuestro corazón y nuestra vida ahora es para Dios. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. Entonces, hermanos, nosotros allí también, hermanos, en este lugar, en el atrio exterior, hermanos, en la experiencia del altar de holocausto, nos está mostrando que nosotros necesitamos crucificar nuestra carne. Nosotros necesitamos tratar con el cuerpo de pecado. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Y crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y nuestro deseo. Esto está hablando de la experiencia del altar de holocausto, donde nosotros tratamos con nuestra carne. Entonces, hermanos, luego de que el sacerdote ofrecía el sacrificio y quemaba las piezas del animal, esto subía como un olor grato a Dios. Y él pasaba al segundo mueble que estaba en el atrio, que es el lavacro, y él allí se lavaba, él se limpiaba, aleluya, lavaba sus manos y lavaba sus pies para luego entrar al lugar santo. Pero antes de entrar al lugar santo, vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Aleluya. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya, hermano, porque ya habéis sido lavados. El versículo 11 de 1 Corintios 6 dice, y esto erais algunos, oh Señor Jesús. Antes, hermanos, estábamos en el mundo y antes hacíamos cosas que desagradaban a Dios, ¿verdad? Veníamos con un trasfondo negativo. Si leemos el versículo 1 al 10 de 1 Corintios 6, vemos muchas cosas, ¿verdad?, negativas, que antes éramos algunos de nosotros, ¿verdad? Pero hoy, gracias al Señor, hemos sido lavados, aleluya. Hermanos, nosotros fuimos rescatados del mundo, fuimos rescatados de la idolatría, fuimos rescatados de muchas cosas negativas, ¿verdad?, para hoy hacer parte del cuerpo de Cristo. Entonces, antes participábamos de muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy hemos sido lavados, aleluya, por el agua del Espíritu de Dios. Hermanos, esta debe ser nuestra experiencia diariamente. Diariamente nosotros, hermanos, como esos sacerdotes, como esos ministros del nuevo pacto, necesitamos estar lavándonos constantemente con el agua del Espíritu.
Hermano, porque constantemente cometemos errores, cometemos ofensas, cometemos pecados, y por eso, hermano, necesitamos permanecer lavándonos, aleluya, con la sangre, con el agua del Espíritu. Constantemente necesitamos, hermano, permanecer en la presencia de Dios, lavando nuestras manos, nuestros pies, para luego entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Esa debe ser nuestra experiencia. Lavarnos constantemente, aleluya, con la sangre y con el agua del Espíritu. ¿Para qué, hermano? Para ser santificados, para ser justificados. Porque ya en Cristo Jesús fuimos santificados. Oh, gracias al Señor por su palabra. Entonces, hermanos, vemos más adelante de que para entrar al lugar santo habían 5 columnas. Y todos sabemos que el número 5 en la Biblia habla de responsabilidad. Y el Espíritu en esta semana nos estaba mostrando de que nosotros como ministros del Nuevo Pacto tenemos una gran responsabilidad. Y así como el sacerdote entraba al lugar santo para servir, nosotros hoy como estos ministros del Nuevo Pacto debemos ser aquellos que ayudan a los demás a servir. Y nosotros también necesitamos servir. Un ministro del Nuevo Pacto es uno que sirve, aleluya, uno que sirve a Dios. Entonces, hermanos, uno que ha creído en el Señor, ¿verdad? Una persona que ha creído en el Señor necesita servir, porque una persona que no sirve, si no sirve al Señor, hermanos, no crece espiritualmente. Es necesario servir, porque cuando servimos a Dios, hermanos, nuestros talentos se desarrollan. Cuando servimos a Dios, Dios se añade más a nuestra vida. Y cuando servimos a Dios, hermanos, nuestros talentos son ejercitados, ¿verdad? Y como miembros del cuerpo de Cristo, no podemos estar estancados, no podemos estar quietos. Porque si, así como nuestros miembros físicos del cuerpo no se ejercitan, ¿verdad? No tienen movimiento, se atrofian y el cuerpo sufre. Entonces todos los hijos de Dios necesitan servir. Y para eso están los ministros, ¿verdad?, del Nuevo Pacto, que ayudan, ¿verdad?, a los demás siervos, a los demás hijos de Dios a servir. Entonces ese es, hermano, hoy la responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, de servir y llevar a otros a servir. Porque fíjense, hermano, que antes de seguir compartiendo, vamos a leer en Malaquías un versículo. Malaquías capítulo 3, que está antes de Mateo. Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 18 dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito, ¿verdad?, libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí mi especial tesoro, aleluya, los que sirven a Jehová. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, aleluya, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, aleluya. Porque para Jehová, hermanos, somos un especial tesoro. Aleluya. Los que sirven a Jehová, Dios los considera un especial tesoro. Y eso somos nosotros, aleluya. Un especial tesoro. Entonces, hermanos, veíamos que en el lugar santo nos encontrábamos con 3 muebles, ¿verdad? La mesa de los panes, el candelero de oro y el altar de incienso. Y vemos de que la mesa de los panes está hablando o se está refiriendo, ¿verdad?, a las reuniones del partimiento del pan, a las reuniones del grupo familiar de cuidado mutuo y multiplicación, ¿verdad? Este pan aquí está hablando también en parte de la palabra de Dios que nos alimenta y que nos sustenta, ¿verdad? En el lugar santo, hermano, están estos servicios a Dios. Y el candelero está hablando también de la palabra ministerial. El candelero se refiere a la palabra de luz y vida. Aleluya. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, hermano, recibimos luz,
recibimos vida, recibimos orientación, recibimos la palabra profética, la palabra actual, somos alumbrados, somos fortalecidos, porque además de que la palabra, hermanos, nos alumbra, ella nos fortalece, ella nos da fe. Todos sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entre más escuchamos la palabra de Dios, más nuestra fe es fortalecida, más nuestro hombre interior es renovado. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros como ministros del Nuevo Pacto estemos escuchando constantemente la palabra, porque la palabra nos renueva, la palabra nos consuela, la palabra nos fortalece, la palabra nos exhorta, la palabra nos anima, aleluya. Todo eso está tipificando el candelero de oro. Pero más adelante vemos el altar de incienso. Este altar de incienso, aquí en el Antiguo Testamento, todavía el altar de incienso permanecía en el lugar santo. Y luego vamos a ver que este mueble en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, aparece en el lugar santísimo. Y luego lo vamos a ver. Entonces, hermanos, gracias al Señor, porque este mueble, el altar de incienso, ¿verdad?, está hablando de las oraciones de los santos. Y el incienso tipifica a Cristo, que debe ser añadido a las oraciones. Cuando nos reunimos como iglesia o cuando oramos, ¿verdad?, individualmente, nuestras oraciones deben de llevar un elemento esencial que es Cristo, aleluya. Cristo es el incienso que sube como olor grato a Dios. En nuestras oraciones debe abundar, ¿verdad?, Cristo, ¿verdad?, de una manera abundante. Debe estar añadido Cristo en nuestras oraciones, hermanos, porque Cristo es el incienso que sube como olor grato a Dios. Aleluya. Y podemos ver, vamos a leer un versículo. Hay varios versículos que podemos leer concerniente al altar de incienso, ¿verdad? Y vamos a leer entre esos Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aleluya. Apocalipsis 8:3. Vamos a leer rápidamente por causa del tiempo. Dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Aleluya. Entonces, hermanos, este mueble era de oro. Aleluya, gloria a Dios, que tipifica la naturaleza de Dios. Pero allí, hermano, era añadido Cristo de una manera abundante. Gloria al Señor por su palabra. Entonces, hermano, este lugar santo estaba compuesto por 48 tablas, 20 al norte y 20 al sur. Y esas tablas todas tenían una misma medida, ¿verdad? Y como vimos esta semana, esa es la medida que todos debemos llegar. El Señor no quiere que haya uno más superior que otro, ni uno menor que otro. Él quiere que todos lleguemos a la misma medida y a la estatura de Cristo. Gloria al Señor. Y estas tablas eran de madera. Está hablando de la naturaleza humana, pero estaban cubiertas con oro. Quiere decir que estaban cubiertas con la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y al oriente habían 8 tablas. Gloria a Dios, ¿verdad? Y esas 8 tablas tenían en 2 esquinas, tenían un tope, ¿verdad? Y se refiere a Cristo, ¿verdad? Que lo muestra Efesios capítulo 2:20. Vamos a leer Efesios capítulo 2:20. Oh, Señor Jesús. Efesios 2:20, hermanos, dice: aleluya, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aleluya. Esas 2 tablas que estaban en la esquina están hablando de Cristo como la piedra del ángulo, como la piedra de tope. Y cada una de esas tablas, hermanos, tenían una base que era de plata. Y esa plata está hablando de la redención de Cristo. Hermano, hoy nosotros estamos en la iglesia porque Cristo pagó un precio alto por nosotros. No estamos en la iglesia por una persona o porque alguien
hermano, nos trajo, sí, soberanamente el Señor utilizó a alguien, pero para que nos hablara del Evangelio, pero nosotros estamos en la iglesia, es gracias a la redención de Cristo. Cristo fue quien pagó un precio alto por nosotros y nos trajo a la iglesia. Gloria al Señor por esta palabra. Gloria al Señor, hermano, por todo lo que podemos ver en el tabernáculo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, fíjense de que el lugar santo, hermano, en el lugar santo, para poder entrar al lugar santísimo, habían ahora 4 columnas, ¿verdad? Y esas 4 columnas daban entrada o mostraban 3 entradas, ¿verdad? Y el sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y lo podía hacer una sola vez al año. Y otra persona que podía entrar al lugar santísimo era Moisés, y lo podía hacer cada vez que él lo necesitaba. Estaba autorizado para entrar al lugar santísimo. Y todos sabemos que en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio. Y el arca, hermanos, era de madera de acacia cubierto con oro, que habla de la gloria de Dios. En este lugar ya no había necesidad del candelero, porque en ese lugar estaba la gloria de Dios. Aleluya. Y a esto es lo que el Señor nos quiere llevar, que nosotros, hermanos, permanezcamos en el lugar santísimo. El lugar santísimo hoy está tipificando nuestro espíritu. Y Dios quiere que nosotros, hermanos, podamos entrar constantemente, aleluya, a la presencia de Dios. Pero fíjese de que ahora Cristo, hermanos, logró algo maravilloso a favor de nosotros. Cuando Cristo, hermano, fue crucificado en la cruz, hermanos, Él cumplió una obra maravillosa. Sobre los hombros del Señor, hermanos, estaba una responsabilidad muy alta. Por eso vamos a leer en Isaías capítulo 53. Vamos a ir al libro de Isaías y vamos a leer el capítulo 53, versículo 7, para mostrar algo allí. Isaías 53, versículo 7, hermano, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oh Señor Jesús. Hermanos, el Señor, como lo muestra su palabra, fue angustiado, ¿verdad? Él fue afligido por causa de nosotros. El Señor, hermano, antes de morir a la cruz, Él fue a orar, ¿verdad?, al monte de los olivos. Y muestra la palabra de que el Señor se compungió, se deprimió, se entristeció profundamente, hermano, porque sobre Él había una responsabilidad muy grande. Sobre los hombros del Señor, hermano, estaba la responsabilidad de salvar a toda la humanidad. No era algo tan sencillo. Y Él como hombre, hermano, Él pudo cumplir, aleluya, y Él pudo ser aceptado por Dios. Por eso todo lo que Él hacía, hermano, lo hacía según la voluntad de Dios. Por eso el Señor, cuando hablaba, Él decía de que su comida y su bebida era hacer la voluntad de Dios. En Él, hermanos, estaba el encargo, estaba la responsabilidad de salvar a la humanidad. Si Cristo fallaba, hermano, toda la humanidad hoy en día estuviera bajo condenación, bajo juicio. Pero, hermano, gloria al Señor, porque el Señor, hermano, pudo cumplir, aleluya, y Él venció, hermano, en la cruz. Él pudo cumplir todas las exigencias de Dios. Él como un cordero fue santo, ¿verdad? Él fue apartado, hermano, fue perfecto. Él cumplió toda la obra de Dios, las exigencias de Dios por causa de nosotros, hermanos. Hermanos, en Adán se perdió la presencia de Dios, pero en Cristo hoy nosotros tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. Hermanos, el Señor pagó un precio muy alto
para que nosotros hoy pudiésemos entrar a la presencia de Dios. Antes era solamente el sacerdote que podía entrar a la presencia de Dios, pero hoy, por medio de Cristo y su sacrificio tan grande y tan alto que Él cumplió, hoy nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Hermano, y eso nos lleva a valorar, ¿verdad?, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No podemos desperdiciar este esfuerzo tan enorme que el Señor hizo por causa de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude a permanecer y buscar la presencia de Dios. Y que nada nos distraiga, ¿verdad?, de buscar la presencia de Dios. Y vayámonos a Mateo capítulo 27 para mostrar algo más aquí. En Mateo capítulo 27 dice de que Cristo, aleluya, ¿verdad?, Él fue juzgado tanto por el hombre como por Dios, ¿verdad? En Mateo 27, capítulo 41, del 41 al 44, nos muestra la palabra del que el Señor fue juzgado por el hombre. Y dice: de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole, mira lo que dice la palabra, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, y asimismo no se puede salvar. Si ese Rey de Israel desciende ahora de la cruz, y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque le ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Fíjese que el Señor allí estaba siendo juzgado por el hombre, pero también el Señor fue juzgado por Dios. Y dice el versículo 45 al 50, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado, oh Señor Jesús? Y algunos de los que estaban allí decían, al oír: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Oh Señor Jesús. Hermanos, allí el Señor fue juzgado por Dios. Fíjese de que el Señor fue como una oveja. Él no abrió su boca, sino como un cordero fue a morir por nosotros. Pero en el momento, hermano, que el Señor se apartó de él, porque Dios allí, hermano, estaba juzgando sobre Cristo todos los pecados de la humanidad. Dios no podía estar allí en ese momento, porque Dios es santo, Dios es puro, ¿verdad? Y en ese momento el Señor sintió de que Dios se apartó de él, la presencia de Dios se apartó de él, ¿verdad? Porque Dios comenzó a juzgar al hombre Jesús. Oh Señor Jesús. Y fíjense, hermano, lo importante y lo maravilloso que es la presencia de Dios. Hermano, el Señor pudo soportar, ¿verdad?, los golpes, las piedras, las bofetadas, ¿verdad?, la injuria, ¿verdad? Él lo pudo soportar porque Dios estaba con él. Pero, hermano, cuando Dios se apartó de él, eso fue algo desgarrador. Hermano, eso fue algo tremendo, ¿verdad? Porque el Señor dependía de Dios. Y esa debe ser mi experiencia, nuestra experiencia hoy, de estar unidos a Dios constantemente. Pero todos sabemos de que Dios se apartó porque Dios estaba juzgando allí al hombre Jesús. Oh Señor Jesús, hermano, y ahora nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, como lo dice el libro de Hebreos. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra del Señor: oh, gracias Señor por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Hebreos 10, versículo 10 dice: oh Señor Jesús, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a leer el versículo
19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aleluya, gloria al Señor por su palabra. Hermanos, vamos a leer otro versículo rápidamente. Lucas, capítulo 23, versículo 45. Dice la palabra del Señor, Lucas 23, 45. Dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. El velo se rasgó. Quiere decir que ahora, hermanos, nosotros como esos sacerdotes tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Ya no es necesario hacer tantos sacrificios de animales, sino de que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Aleluya. Y el velo se rasgó. Por eso Hebreos capítulo 9, hermanos, ahora nos muestra de que el altar de oro, de incienso, aparece en el lugar santísimo, porque estos dos lugares, hermanos, Cristo los unió. Aleluya. Miren, Hebreos capítulo 9, ¿verdad? De 3 al 4 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, aquí y ahora en el Nuevo Testamento vemos de que el altar de incienso está en el lugar santísimo. Aleluya, quiere decir de que Dios, el Señor, unió este lugar a través de la muerte de Cristo. Entonces en el lugar santísimo tenemos la oración, tenemos la presencia de Dios y podemos disfrutar a Dios de una manera maravillosa. Oh, gloria al Señor, hermanos, por su palabra. Entonces, hermanos, el tabernáculo está mostrando, hermanos, la relación de que un ministro del nuevo pacto debe tener con Dios y de que nosotros como los sacerdotes hoy necesitamos llevar, aleluya, al hombre a Dios y Dios al hombre. Y en esto se basa el ministerio de la reconciliación. Qué precioso, hermanos. Oh Señor Jesús, le damos gracias al Señor, hermanos, por su palabra maravillosa. Que el Señor nos siga ayudando a ver, ¿verdad?, todas estas cosas que están en su palabra. Qué maravilloso, hermano, la relación que hay del tabernáculo, ¿verdad?, con el ministerio de la reconciliación. Alabamos al Señor, hermanos, en esta noche por su palabra, por todo lo que Él nos ha dado, y que esto no sea simplemente un conocimiento, ¿no, hermano? El Señor está revelando su palabra para que ella venga a ser una realidad en nuestra vida. Que nosotros seamos aquellos que disfruten, ¿verdad?, servir a Dios con gozo, con alegría, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque el enemigo, hermano, no podemos desconocer, ¿verdad?, que el enemigo busca de una u otra manera distraer a los hijos de Dios. Él está afanado, ¿verdad?, para traer al anticristo. Y nosotros hoy necesitamos, como hijos de Dios, servir diligentemente para traer de vuelta al Señor y de que muchos hombres se puedan reconciliar con Dios. Oh, aleluya. Gracias al Señor, hermanos, por su palabra en esta noche. Bendecimos el nombre del Señor. Hermanos, hasta aquí el Señor me ayudó y quiero que ustedes también, hermanos, puedan compartir la palabra de Dios, puedan profetizar a través del grupo de WhatsApp de la iglesia. Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Gracia y paz. Señor, aquí vengo para escuchar tu voz.